Hoy tenemos el privilegio de continuar con nuestro vistazo panorámico del libro de Éxodo. Hoy, con el favor de Dios, vamos a ver las 10 plagas y ver qué podemos aprender de ellas. Éxodo 7 al 13, las plagas de Yahweh. Tal vez recuerden la parábola que Cristo da al final de Lucas 16, que Jesús cuenta la historia de un rico y Lázaro. Ambos mueren y mientras Lázaro va al seno de Abraham, el rico es atormentado en el juicio. Y sabiendo que no puede escapar de su sufrimiento, por lo menos ruega a Abraham que si por favor puede mandar a alguien a sus hermanos para explicarles de que van a terminar en ese lugar de tormento. Y Abraham dice esas palabras: a Moisés tienen y a los profetas, que los oigan. Y el rico responde: pero no, padre Abraham, si alguien va a ellos resucitado entre los muertos, seguramente van a creer. Y Jesucristo dice: no, aun si alguien viera a una persona resucitada entre los muertos, no puede creer. Y eso es un sentir muy común en nuestros tiempos, de que pensamos de que si solamente Dios hiciera un milagro, si tu vecino pudiera ver a un milagro, entonces se arrepentiría y llegaría a los pies de Cristo. Pensamos que si los incrédulos solamente pudieran recibir una sanidad tal vez, o ver a un pastor hacer una maravilla, mover una montaña, entonces creerían. Pensamos que los milagros tienen la capacidad de cambiar el corazón, de producir arrepentimiento. Pero como vemos ahí en Lucas 16, en la palabra de Jesucristo, Cristo le dice: si no escuchan a Moisés y los profetas, no se convencerán aunque alguien resucite entre los muertos. Y a veces batallamos con eso, aún nosotros con buena teología. Pensamos que si uno pudiera ver una de las maravillas de Yahweh, que seguramente creería. Si alguien pudiera ver el Nilo, el gran río, volverse rojo en sangre, y ranas y mosquitos y moscas, y el ganado de los egipcios que muere, y las úlceras, y luego hay granizo y hay oscuridad solamente entre los egipcios y no entre los israelitas. Y luego Dios mata a todos los primogénitos de los egipcios. Si un incrédulo pensamos, si un incrédulo pudiera ver el mar partirse en dos y caminar sobre tierra seca, mirando las paredes de agua por los dos lados. Y luego cuando ese incrédulo tiene sed, pues Jesucristo para ahí sobre la roca y da agua fresca en el desierto. Uno pensaría que todo el mundo creería viendo todas esas maravillas, viendo todas esas señales. Pero estaríamos totalmente equivocados. Porque toda esa generación de Israel que vio todas esas maravillas, todas las plagas, todos los milagros, murieron también en el desierto por incredulidad, ¿no? Creo que nos revela que en nuestro orgullo pensamos mucho de nuestra capacidad como seres humanos, ¿no? Pero sin Cristo es de que todos estamos muertos por dentro. No podemos ver, no podemos oír, no podemos ver el Dios detrás de esas maravillas. Seguramente Israel con sus ojos físicos vio la mano de Yahweh en esos milagros, pero estaban totalmente ciegos para ver el rostro de aquel que estaba obrando esas maravillas. Y solamente Dios, a través de su palabra, a través de Moisés y los profetas, como Jesús dice, solo Dios obrando por medio de su palabra puede darnos fe para creer en Él y ser salvos. Entonces, obviamente, cuando leemos este pasaje, estamos maravillándonos de esas plagas. Claro, debemos maravillarnos de las maravillas de Yahweh. Pero más que esto, tenemos que maravillarnos del Dios detrás de esas maravillas. Maravillarnos de que Dios, quien es juez justo y quien debía matarnos a nosotros por nuestro pecado, nos ha redimido, nos ha comprado, ¿no? A ti, un malvado, ingrato, pecador, igual como Israel, igual como los egipcios.
Dios en su gracia nos salvó y nos regeneró por medio de Jesucristo. Entonces, esto será la meta para esta noche. Vamos a dividir las plagas en dos partes. Las primeras 9 plagas son el primer punto, y luego la última plaga, la Pascua, será el segundo punto. Entonces, vamos a asombrarnos de 2 maravillas de Yahweh que deben postrarnos en adoración hacia Él: sus plagas y su Pascua. Sus plagas y su Pascua. Y como hemos estado haciendo, voy a tratar de solamente señalar dónde estoy para que ustedes lo vean en su Biblia. No hay tiempo para leer todos esos capítulos. Así que vamos a comenzar y sí leer los primeros 5 versículos de Éxodo 7. Dice Éxodo 7, 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres maravilloso. Tienes todo poder, nada es difícil para ti. Y te alabamos por eso, te damos gloria. Pero también quisiéramos darte las gracias, Señor, porque nosotros que merecemos experimentar estas plagas y sufrir tu gran ira en contra del pecado, en vez de darnos esa ira, tú derramaste tu ira sobre Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir tus bendiciones. Y oramos, Señor, que en esta noche, mientras estudiamos estas plagas, que tú nos llenes de gratitud y alabanza por todo lo que eres, nuestro Señor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como vemos en el primer versículo, Moisés es el representante físico de Yahweh. Él es como Dios a Faraón. Y obviamente es Yahweh quien trabaja, pero Moisés le representa. De hecho, aún la vara de Moisés se llama la vara de Jehová en un par de ocasiones, en el 4:20 y en el 17:9. Porque obviamente es Yahweh quien golpea el Nilo. O sea, Moisés como representante lo hace, pero todo el mundo sabe de que es una obra, una maravilla que Dios hace. Yahweh es quien trae ranas. Yahweh es quien mata directamente a los primogénitos de Egipto. Y además de esto, Él tiene que hacer o quiere hacer muchas maravillas. Y para poder hacer tantas maravillas, primero dice en el versículo 3 que tiene que endurecer el corazón de Faraón. Porque cualquier hombre razonable hubiera dejado ir a Israel después de la primera plaga, o tal vez la segunda, cuando mucho, pero no hubiera durado hasta la 10ª y hacer morir a todos los primogénitos. Entonces Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón. Y eso es un misterio, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que Moisés ya para este momento en la Torá da por sentado que ya entendemos, porque lo explicó en la última parte del libro de Génesis. ¿Cómo funciona esto? De hecho, casi toda la historia de José y sus hermanos es una enseñanza para explicarnos cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y tal vez el versículo que más claramente lo dice se encuentra en Génesis 50, versículo 20, donde José, hablando con sus hermanos después de la muerte de su padre, hablando de que ellos lo habían vendido, que lo habían maltratado, dice: ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien. Y en hebreo es el mismo verbo en las dos frases. No es de que tú
ustedes, mis hermanos, lo planearon para mal y ahora Dios lo está convirtiendo en bien. No, ustedes lo planearon para mal y Dios simultáneamente lo estaba planeando para bien. A veces nosotros tenemos el concepto de que Dios es como un buen jugador de ajedrez, de que puede siempre responder bien a las circunstancias, de que nosotros pecamos y luego Dios utiliza esto para su bien. Como que no está desde el principio en todo, sino que reacciona sabiamente a todo. Pero no es lo que la Escritura enseña. Dios es tan soberano que lleva a cabo sus buenos propósitos, incluso a través de hombres malvados. Y Él glorifica su nombre usando aún el pecado. Entonces, aquí en Éxodo vemos de que Jehová está endureciendo soberanamente el corazón de Faraón, pero de tal manera que solamente Faraón es responsable por su pecado. O sea, ¿quién es responsable por el corazón duro de Faraón? Faraón mismo. Pero Dios es quien soberanamente estaba trabajando en él. Eso es un misterio que no comprendemos, pero es como este mundo funciona. De que todo el bien que se hace en el mundo es debido a la gracia de Dios y Él recibe toda la gloria, y todo el mal que se hace es nuestra culpa, ¿no? Así funciona. Entonces, Dios quiere que el faraón endurezca su corazón para poder obrar todas esas maravillas y para que todo el mundo llegue a conocer a Yahweh. Ven ahí el versículo 5, ¿no? De que sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Y ese mensaje, veremos más tarde, tiene que extenderse a todo el mundo. Rahab necesita escuchar de la salvación de Yahweh. Ruth, ¿no? Muchos otros necesitan escuchar. Bueno, cuando llegamos al versículo 9 vemos como una prueba preliminar de las plagas, de que la vara de Moisés se convierte en serpiente. En el versículo 11 los magos egipcios duplican esa señal. No tenemos idea de cómo, si Satanás tuvo algo que ver o fue simplemente un engaño, el texto no lo dice. Pero el milagro de Moisés obviamente triunfó sobre el de los magos, porque la serpiente de Moisés come la serpiente de los magos egipcios. Y hablando de las plagas, ya que el tiempo no es suficiente para hablar en detalle de cada uno, quiero hacer dos observaciones generales de todas las plagas y luego vamos a ver solo un par de observaciones. Primera observación de las 9 plagas. De que creo que la mejor manera de comprender las 9 plagas es de que son una aceleración milagrosa de las leyes de naturaleza establecidas por Dios. Entonces, por un lado, no se trata de acontecimientos naturales, sobre todo porque Israel no sufrió las plagas. Israel fue protegido de las plagas y eso es muy milagroso, eso es muy antinatural, de que esté completamente oscuro entre los egipcios y el sol está brillando claramente entre los israelitas. Eso es un milagro, ¿no? Entonces, por un lado son milagros, Dios rompiendo las leyes de la naturaleza. Pero por otro lado, vemos cómo Dios trajo las plagas a Egipto a través de medios, los medios siendo las leyes de su creación. Por ejemplo, yo no creo que el Nilo se haya convertido en sangre literal. Porque luego, después de un par de días ya todo está bien. Casi todos los comentaristas están de acuerdo de que el Nilo sufrió lo que entre los científicos dicen es una proliferación de alga nociva, que fue tan severa de que el agua se veía rojo. Y obviamente cuando esa alga crece en tanta abundancia ahí en el Nilo, ¿qué pasa después? Bueno, salen todas las ranas. Pero no en un número normal, sino una multiplicación milagrosa, millones y millones de ranas. Y luego las ranas mueren y ¿qué pasa? Pues los mosquitos, ¿no? Crecen, se multiplican, pero en cantidades astronómicas sobre los montones de los cadáveres de las ranas. Y luego fue tan severo de que aún los magos egipcios dicen, no,
Faraón, este es el dedo de Dios, esto no es natural, esto no es normal. Luego vuelan los mosquitos y llevan un tipo de anthrax tal vez, pero contagian a todo el ganado de los egipcios, ¿no? Y todo el ganado muere. Y luego ese anthrax se contagia del ganado a los hombres y brotan úlceras en su piel. Y estamos entre esas dos cosas de que Dios está haciendo algo milagroso, pero está usando ciertas leyes de su naturaleza, por lo menos en las primeras 9 plagas. Y tal vez el milagro mayor de esas 9 plagas es la forma en que las plagas discriminaron entre los egipcios y los israelitas. De que los egipcios están sufriendo y los israelitas totalmente bien. Entonces, tenemos el milagro de cómo, ¿no?, aumentó Dios las ranas y las moscas, hizo granizo tan fuerte. Pero luego tenemos el milagro de cómo Dios solamente trajo esas plagas a los egipcios y los israelitas salieron totalmente indemnes. Segunda observación, de que a veces cuando leemos las plagas no comprendemos, por ejemplo, por qué la oscuridad viene casi al final, como la penúltima, como casi la más fuerte. Dicen, pero oscuridad no, o sea, no pasa nada, no es tan importante, sería peor tener las úlceras. Pero Dios aquí en el capítulo 7 presenta las plagas como una guerra entre Yahweh y los dioses egipcios. Y no puedo ni debemos mencionar todos los nombres de los dioses egipcios, pero sí en Éxodo 12, versículo 12, Dios, como en la culminación de las plagas, al final del versículo 12 dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces sabemos de que Dios está matando a los dioses egipcios. Entonces cuando pensamos en esos dioses, pues tenemos a Api. Api es el nombre del dios del Nilo según los egipcios. Luego hubo un dios de fertilidad que se llamaba Eket, que era una rana. Kepri era el dios de las moscas, Tefnut el dios de la lluvia, y, o sea, obviamente, o sea, tienen dioses para todos. Pero, ¿cuál era el dios más venerado, más honrado por los egipcios? Ra, ¿el dios de qué? El dios del sol. Entonces, es lógico de que Dios espera hasta el final para apagar y matar a Ra, el dios del sol, y ya ni siquiera puede brillar allí en Egipto. Y luego en la última plaga, Dios mata literal al hijo, al nieto de Ra. O sea, Ra tenía, según los egipcios, un hijo, el hijo era el faraón, y el heredero al trono, obviamente, es el primogénito que Dios mató. Y eso demuestra de que Dios no tiene rivales. Dios no es uno de los dioses entre el panteón, ¿no? Él es un Dios por encima de todos los seres en este mundo, ¿no? Y Dios quiso enseñar esa lección a los israelitas, de que esos dioses, los egipcios, no tenían poder, que no eran dignos de adoración, pero lamentablemente no aprendieron. Muchas veces en la Escritura nos hablan de cómo los israelitas trajeron, recuerden que al final de las plagas, cuando salen de Egipto, de que Dios les dijo que debían pedir oro y joyas de los egipcios, y entonces los egipcios les pasan su oro en forma de ídolos, los ídolos de los egipcios, y los llevan, y en vez de quemarlos, se vuelven idólatras y comienzan a adorar a los dioses de los egipcios, que es tan ilógico, tan torpe. O sea, si tú viste a Yahweh derribar y aniquilar esos dioses, ¿por qué vas a adorarlos? Pero es exactamente lo que tú y yo hacemos, de que Dios nos saca del mundo y seguimos sirviendo a los mismos ídolos de nuestra cultura, buscando fama, buscando renombre, buscando todas las cosas vanas que no nos sirvieron. Y
tenemos que aprender esta gran lección de que solamente Dios es digno de nuestra adoración. Solo Dios. Bueno, un par de detalles sobre las 9 plagas. La primera es Nilo. El Nilo se convierte en sangre. Interesante que los magos podrían duplicar esto, pero no podían revertirlo. De que Moisés pudo convertir agua sana en sangre y luego volverlo a agua sana. Y los magos pudieron ensuciar el agua y hacerle roja, pero no podían sanar el agua. El hombre solamente ensucia, nunca limpia, ¿no? Solamente Dios puede sanar. Según el versículo 25, esa plaga duró una semana. Creo que estamos en lo correcto entonces cuando asumimos de que las 10 plagas ocurren más o menos en un espacio de 2 o 3 meses, ¿no? Ahora, la segunda plaga, las ranas, obviamente cuando el Nilo se convirtió en sangre, pues afectó a los pobres, afectó al ganado, afectó a los peces, pero probablemente no afectó mucho a Faraón. Él tenía siervos que podría traerle agua sana. Pero ya llegando a las ranas que están entrando en todos los cuartos, esto ya le está afectando. Para mostrar nuevamente de que eso no fue solo un fenómeno natural, en el 8:9 explica en cuanto a las plagas de las ranas, cuando termina la plaga, de que el faraón debía decidir exactamente el momento en que las ranas iban a desaparecer. Entonces Dios tiene un control completo, soberano sobre la naturaleza y en particular sobre estas plagas. Cualquier prueba, cualquier tentación, Dios es soberano en todo. Luego vienen los mosquitos, los moscos. Reina Valera dice piojos. Y ya los magos no pueden duplicar esto. Y luego la cuarta plaga, las moscas. Y de nuevo, en el 8:22, habla de que ninguna clase de moscas va a estar entre los israelitas y la tierra de Egipto está llena de moscas. Obviamente eso es un milagro, ¿no? La mosca no sabe distinguir entre 2 tipos de personas. Afectan a todos. Y aquí en esta plaga de moscas es la primera vez en que Faraón comienza a decir, ok, les voy a dejar ir. Y él cambia su palabra una y otra vez en esta historia. Y esto a veces no vemos su importancia, de que Faraón dice, ok, pueden salir, y luego una hora después, no pueden salir. Luego, sí pueden salir, eso es muy difícil, y luego cambia su palabra. Hay un contraste tremendo ahí entre Yahweh y Faraón. 2 seres que están diciendo que son Dios, ¿no? Y ¿qué es lo que caracteriza a Yahweh en particular en la Torah? Él es quien tiene el poder de cumplir su palabra. Él es quien puede prometer algo a Abraham y cumplirlo 400 años después. Porque Él es Yahweh. Eso es tan importante para nuestra fe, hermanos. Porque si Dios no tiene la capacidad de cumplir de manera inmutable su palabra, entonces, ¿qué garantía tenemos de que Juan 3:16 nos aplica? Si Dios no es inmutable en su palabra, bueno, qué lindo de que en el primer siglo, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero ¿qué esperanza tenemos de que Dios va a cumplir esa palabra 2000 años después? La única garantía que tenemos es de que Yahweh no cambia. Cuando Él dice algo, siempre lo cumple. Faraón no puede cumplir su palabra ni por una hora, demostrando que Él no es un Dios digno de ser adorado, ¿no? Bueno, después de esto, la quinta plaga, la muerte del ganado, ¿no? Y otra vez vemos que el punto principal de esas plagas, según 9:2, es de que
Faraón no estaba dejando ir a los israelitas para adorarlo, ¿no? Y es un pecado terrible que Dios no iba a permitir, porque Él es digno y debe ser adorado. Así que la mayoría del ganado egipcio muere y es Faraón mismo en el 9:7 que confirma de que ni un ganado de los hebreos había muerto. Entonces él había notado esa diferencia que Dios estaba haciendo entre ellos y los israelitas. Y tantas veces 9:12, tal como Jehová dijo, todo ocurre exactamente como Yahweh dice. Luego en la 7ª plaga tenemos el granizo. Y otra vez un punto muy importante en el 9:16. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, ¿no? El plan para Israel en el Antiguo Testamento iba a ser de que ellos iban a ser un reino de sacerdotes para alcanzar a todas las naciones del mundo. Todo el mundo iba a conocer el nombre de Yahweh, pero obviamente no escuchan, ¿no? Entonces provocan su propia destrucción, ¿no? En vez de ser gente que estaba evangelizando a Ruth y a Rahab, casi todos son como Jonás, que prefieren morir que predicar el evangelio a las naciones. Tal fue la distinción entre los israelitas y los egipcios. Fascinante, en el 9:29, Moisés puede salir cuando hay granizo en Egipto y ningún pedacito de granizo cae sobre él. Es como si él pudiera caminar y hay granizo por todos lados y nada cae sobre él. Sería increíble ver esto, ¿no? De cómo Dios obró ese milagro. Y además de esto, vemos otra vez cómo Faraón está vacilando. El primer intento de arrepentimiento lo vemos en el 9:27. Dice, lo siento, siente muy mal por todo lo que está pasando. Y creo que otra vez es un ejemplo de la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Mucha gente siente mal por su pecado, mucha gente siente remordimiento por su pecado. Los católicos lloran mucho por su pecado, pero no es un arrepentimiento genuino, porque un arrepentimiento genuino comienza con el remordimiento, que tú sientes mal por tu pecado, pero luego produce un cambio de actitud y cambio de conducta. No puede haber arrepentimiento sin un cambio de conducta. Si tú piensas que te has arrepentido porque sientes mal por tu pecado, pero no ves una diferencia en tu conducta, te estás engañando a ti mismo. El arrepentimiento genuino siempre produce fruto, produce obediencia, ¿no? Un cambio de dirección. Bueno, lo poquito del campo que no murió por el granizo, luego la langosta lo come en la plaga número 8. Y sí, en el 10:3 vemos ese principio tanto repetido en la palabra, que todo el que no se humille voluntariamente será humillado por Dios y solo Dios será exaltado. Y interesante en el 10:7, porque muchos preguntan, ¿cómo es que los egipcios están regalando cosas a los israelitas cuando salen? Bueno, es de que durante esas plagas los egipcios se vuelven en contra de Faraón. Ellos están sufriendo muchísimo y ellos entienden de que es por el orgullo del Faraón que están sufriendo. Entonces ellos dicen ahí en el 10:7, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres. O sea, déjalos. Ellos quieren que los israelitas salgan, pero es Faraón que no lo hace. Y algo muy interesante cómo lo ponen. Dice que este hombre es un lazo para nosotros. Y la palabra ahí en hebreo habla de un esclavo, ¿no? Que tiene un lazo, que está encadenado. Y el punto es de que antes los israelitas eran esclavos de los egipcios y ahora los egipcios sienten como esclavos a los israelitas. Dios ha invertido todo, ¿no? Luego la
Novena plaga, la oscuridad. 3 días de oscuridad total. Una oscuridad que se podía sentir, dice el Reina Valera. Tal vez la idea hebrea es una oscuridad que les hizo sentir, como que están, caminando así a tientas, ¿no? Tratando de sentir dónde están porque no ven nada. Obviamente nosotros tenemos linternas, tenemos luces, tenemos electricidad. Ellos no tenían nada. Era una oscuridad completa. Y sí, es un juicio muy, muy fuerte en contra de Ra y la religión de los egipcios, ¿no? Y es en ese momento que el faraón le dice a Moisés: nunca voy a verte de nuevo. Si te veo de nuevo, te mataré. Y nunca le ve de nuevo. Y en ese punto realmente es obvio de que Yahweh conquistó a todos los dioses de Egipto. Eran totalmente impotentes ante él. Y realmente nos lleva a la pregunta de si no es así también en nuestras vidas, ¿por qué adoramos a dioses falsos entonces? ¿No? Todos los dioses falsos van a morir ante Yahweh. Todas las falsas religiones, todas las ideologías, pues no sirven para nada. Todos los ídolos adorados por nuestra cultura no sirven para nada. No son rivales para Jehová. Y creo que también una lección muy, muy fuerte que vemos aquí, porque no sé ustedes, pero cuando vemos esos pasajes que tratan de idolatría, vemos a egipcios que están literalmente postrándose delante de un ídolo de una rana, nos parece tan ridículo, ¿no? ¿Cómo es de que ellos puedan creer de que esa rana, era un dios? Son tan mensos, es como que ¿cómo alguien puede pensar eso? Pero nos olvidamos de que sin Cristo todos somos así. Obviamente nuestra idolatría toma una forma diferente, pero nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros somos iguales, ¿no? No es de que por nuestra inteligencia de que llegamos a Cristo. No es de que por nuestra inteligencia o algo en nosotros que ahora nosotros sabemos mejor. Es porque Dios iluminó nuestras mentes y nos dio la palabra de Dios. Pero en nuestro hombre interior, hombre natural, somos igual de idólatras e igual de torpes. Bueno, segunda maravilla, tenemos que acelerarnos un poquito. Tenemos la Pascua en los capítulos 11 al 13. La 10ª plaga es la muerte del primogénito. Ahora, el cambio muy, muy fuerte entre la plaga número 9 y la 10ª plaga se encuentra en Éxodo 11, versículo 4. 11:4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Con las otras plagas, Dios estaba usando medios para derramar su ira contra ellos. Pero ahora Yahweh mismo iba a entrar entre los egipcios y matar a sus primogénitos. Y no es como a veces se pone en las películas, no solamente mató a los varones primogénitos, mató a todos. En cada casa murió alguien, según Éxodo 12:30. Y es una de las dificultades más complejas para comprender en Éxodo, porque muchos preguntan si es justo que Dios esté matando a todos esos niños y niñas. Y la respuesta bíblica es por supuesto que sí, porque todo lo que Dios hace es justo. Y si realmente pensamos en la justicia, lo justo sería matar a todos. Lo justo sería que Dios aniquilara a todos los habitantes de la tierra, que todos nacemos en pecado y todos merecemos su ira. Efesios 2, todos somos hijos de ira. Es la pura misericordia de Dios que sobreviviste tu infancia. Nadie debe nacer. Todos debemos morir en el vientre, ¿no? Cualquier cosa que experimentamos en esta vida que no es el infierno
es gracia, es una gracia que no merecemos. Bueno, capítulo 12, tenemos que brincar algunos pasajes aquí. Capítulo 12 vemos el Cordero para la Pascua. En Éxodo 12:2, Dios les obliga a comenzar su año celebrando la Pascua, de que su año va a girar en torno a la conmemoración de la Pascua. Este mes os será principio de los meses. Cada familia, según 12:3, iba a sacrificar un cordero. Si una familia no podría comer un cordero entero, tenía que invitar a otra familia a comerlo juntos. Y es obvio que hay mucho simbolismo acá, de que Cristo es nuestro cordero, nuestra Pascua, según 1 Corintios 5:7, nuestro Mesías, y su cuerpo fue sacrificado por su familia. En el 12:5 dice que el cordero tenía que ser un macho recién llegado a la edad adulta, igual que Cristo, que a los 30 años dio su vida por nosotros. Debía ser sin mancha, obviamente simbolizando el sacrificio perfecto de Cristo. Y unos a lo mejor preguntan, ¿por qué la muerte de un animal? ¿Por qué la muerte de un cordero? Porque obviamente, la sangre de un cordero no puede ser sustituto por un hombre. Pero creo que más bien la idea es simplemente simbolizar y mostrar la necesidad de un sustituto, ¿no? Creo que debía animar a los israelitas a pensar, ¿no? De que obviamente la muerte de un cordero no puede salvarme de la ira de Dios, ¿no? ¿Por qué poner un poco de sangre sobre los postes y el dintel de mi casa me van a salvar? Pero sí comienza a expresar el evangelio de que alguien más tiene que morir por nosotros. Un sustituto necesita morir en mi lugar, ¿no? Y obviamente ese verbo Pascua significa pasar por alto, de que Dios en su gracia estaba pasando por alto a los que por fe ponían esa sangre en sus puertas. Y enseña esa lección, ¿no? de que es por fe en la muerte de otro ser viviente que Dios va a usar para salvarnos de nuestro pecado y de la muerte que merecemos. Otra ilustración que vemos en las instrucciones de la Pascua es de que debían comer listos para partir rápidamente, con mucha prisa, ¿no? En el 12:10 no debían dejar nada para el desayuno, porque iban a tener que correr en la mañana, demostrando su fe en que Dios los iba a salvar, ¿no? Y increíble cómo Dios está profetizando simbólicamente acerca de nuestro Señor en esta Pascua. Y ya que la Pascua era demasiado importante para celebrarla en un solo día, tenían la fiesta de los panes sin levadura, que tenían que celebrar por una semana entera. En el 12:14 explica de que iban a celebrar como fiesta solemne, ¿no? Y es lindo, ¿no? Pensar cómo los judíos toman la primera semana de su año, en todos los años, para conmemorar y pensar y reflexionar sobre la Pascua, sobre la salvación de Yahweh, ¿no? Cada generación necesitaba ser entrenada, enseñada en cuanto a lo que Dios hizo para salvarlos. Cualquiera que comía levadura en esa semana, 12:15, debían morir. Tenía que ser cortado, apartado de la bendición divina y condenado. En el 12:21 tenemos la primera mención de los ancianos israelitas que va a formar parte de la eclesiología también, de que la iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos. Y luego en el 12:23 es donde menciona explícitamente de que
el que va a matar a los primogénitos es el ángel destructor, el ángel de Jehová, que yo entiendo es Jesús mismo, que iba a matar a esos bebés. Judas, versículo 5, también alude a esto. Dice ahí en Judas 5, aunque no todas las versiones lo ponen así, pero dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, y pienso que el Señor ahí se refiere a Jesús, en los mejores manuscritos dice Jesús, dice que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces tenemos al ángel de Jehová que pasó por alto a los israelitas comprándoles para sí mismo y luego matando a los primogénitos de los egipcios. Y Dios, al salvar a los israelitas, los llama a una nueva esclavitud, ¿no? Los llama a servir a Él en vez de Faraón. Y me encanta ahí en el 12:26 de que ahí en la fiesta, cuando están celebrando, dice que los niños van a preguntar, versículo 26, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y luego dice la respuesta, versículo 27, vosotros responderéis. O sea, no tienen que inventar su respuesta, tienen que darles esta respuesta. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es decir, de que es un ejemplo de cómo padres debemos enseñar la Escritura a nuestros hijos y hacerles memorizarlo, ¿no? Porque así llegan a conocer al Señor, ¿no? Bueno, vemos también de que la Pascua estaba abierta a cualquier persona que fuera circuncidado, pero ningún extranjero pudo comerlo. En el 12:43, la Pascua no es para el mundo, sino para el pueblo de Dios. Como Jesucristo bien dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Yo me sacrifico por ellos. El versículo 46, Éxodo 12:46, ningún hueso roto del animal, como Cristo, que tampoco tenía un hueso quebrantado. ¿No? Todo el pueblo debía comer, ¿no? Como Jesucristo dice, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tenéis vida, ¿no? Y finalmente nos lleva al versículo 3, al capítulo 13, el último que veremos en esta noche, si Dios lo permite. Otra vez esta idea de memoria. Ven el 13:3. Tened memoria de este día, ¿no? Luego, en el versículo 8, lo contarás en aquel día a tu hijo, ¿no? Entonces, la repetición, ¿no? De que los padres estaban enseñando a sus hijos. Y es interesante, me recuerda la forma que tomamos muchos cristianos el mes de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo y lo recordamos. Y Dios ordenó a Israel hacer algo similar con la primera semana de cada año, de dedicar la primera semana a pensar en la salvación que Dios obró en Egipto, de cultivar la gratitud, cultivar el agradecimiento por la salvación de Jehová. Los niños son curiosos, ¿no? Van a preguntar. Entonces dice en el 14, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. 15, endureciéndose Faraón para no dejaros ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto, ¿no? El hecho de enseñar la palabra a la segunda generación que nos sigue, ¿no? Vemos en el 13:19 la fidelidad de Dios de traer los huesos de José y cómo Él guiaba a su pueblo con columna de nube de día, columna de fuego de noche.
que es la misma nube que cubre todo el monte de Sinaí cuando Dios da la ley a Moisés. Y como dije, todo esto apunta a Cristo, todo es un tipo de Cristo, de que Dios redime solamente mediante el sacrificio, de que el único pago que Dios acepta por el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no la muerte de un cordero, sino la muerte de un humano. Y por eso Cristo tenía que hacerse hombre. Recuerden ese pasaje que a menudo citamos, Hebreos 10:5. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿No? De que Dios no quiso otro animal. Un hombre tenía que morir en nuestro lugar, ¿no? Dios nos pasa por alto solamente cuando por fe creemos en la muerte derramada de Cristo, ¿no? Y no solamente nos salva de su ira, sino que nos salva para servirle, exactamente como vemos en Éxodo. Eso es una gran lección que vemos aquí, de que Dios no salvó al pueblo de Israel de Egipto para que volvieran a otros dioses, nos salvó a Egipto para poder servirle a Él, para poder obedecerle. Pablo refleja ese sentir en 1 Corintios 6:20 cuando dice, fuisteis comprados por un alto precio, pues glorificad a Dios con vuestros cuerpos, ¿no? Y realmente es asombroso pensar en esa primera Pascua. Tantas veces cuando estamos pensando en realidades espirituales como la redención, pues es difícil como visualizar y pensar en lo que esto consiste, y creo que es por eso que Dios nos ha dado esos tipos concretos, físicos, reales, para enseñarnos realmente cómo era. Te puedes imaginar estando allí en Egipto como un israelita y tienes allí la sangre en los postes de tu casa y estás escuchando casa por casa a los primogénitos de los egipcios muriendo, gritos. Y tú creyendo, ¿no? Yo hice lo que Jehová me dijo, los míos están seguros, ¿no? Es una tremenda lección de creer en la sangre de Jesucristo, que es suficiente para salvarnos y que nos salvó de su ira, ¿no? Que este libro de Éxodo realmente nos revela tanto de nuestro Señor, de todas sus maravillas. Nos revela su juicio, su ira, pero también su misericordia para con el pueblo de Dios, ¿no? Y aún por gente, esos israelitas no eran creyentes, ¿no? Esta primera generación de Israel, ellos todos fueron desobedientes, fueron incrédulos y terminaron en el infierno. Pero Dios aún así tuvo misericordia y paciencia con ellos por amor al pacto que hizo con Abraham. ¿Cuánto más nosotros, que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, hemos sido adoptados como hijos suyos, ¿no? Pablo dice en ese versículo tan maravilloso, en Romanos 8:32, hablando de esa comparación entre lo que Dios hace por nosotros. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es como imposible en la mente de Pablo que Dios nos dé a su Hijo como cordero, que Él sacrifique a su Hijo por nosotros y luego no nos dé con Él también todas las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Claro que sí, ¿no? Bueno, para concluir quisiera solamente recordarles de un par de pasajes que mencionan el Éxodo. Por ejemplo, el Salmo 95, que dice que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? O sea, lo que hemos visto acá de Israel y de los egipcios no es una buena historia, es una lección para nosotros de no incurrir en la misma incredulidad, porque te va a llevar al mismo camino de la destrucción. Dios dice, Israel vio todas mis maravillas durante 40 años y no creyó, ¿no?
1 Corintios 10, Pablo nos recuerda que todo Israel pasó por el mar. Todos comieron el mismo maná. Todos bebieron la misma agua, pero no creyeron, sino que murmuraron. ¿Piensas en esto? Mañana cuando quieres murmurar en contra de tu jefe, en contra de tu trabajo, en contra de tus hijos, de que si no te arrepientes de esa murmuración, esa incredulidad, te vas a acabar en el mismo lugar que los israelitas. No debemos desear lo que ellos desearon, ¿no? No debemos ser desagradecidos como ellos. Pablo dice, esas cosas les sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros, para instarnos a creer en Cristo, de confiar en su muerte y su resurrección al tercer día, de vivir en gratitud, en agradecimiento a Dios. Eso es una cuestión de vida o muerte. Nuevamente Judas 5, que el Señor, ¿no?, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, luego mató a los que no creyeron. Y no un par de ellos. Es de que un par de ellos vivieron. La gran mayoría fueron matados. Entonces ten cuidado, ¿no? No eres salvo solo porque experimentaste alguna bendición, ¿no? Tantas veces pensamos que estamos en la iglesia y estamos disfrutando de muchas bendiciones, que pensamos que la seguridad de nuestra salvación habita allí, pero no es así, ¿no? La única razón que somos salvos y nuestra única esperanza es en la sangre del Cordero, nada más. No hay ninguna confianza que tú debes tener en tu salvación fuera de esto, ¿no? Solamente en Cristo. Bueno, vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Hay tanto en tu palabra, Señor, que nos revela tu majestad y tu gloria. Y te damos gracias. Te pido por mis hermanos que tú les des un hambre para comprender aún más de tu palabra. Que solamente tocamos la superficie de tu palabra en este precioso libro y oramos que nos ayudes a estudiarla aún más, de llegar a conocer aún más a todas tus perfecciones, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias de que nos has salvado de nuestro pecado y nos has redimido y comprado. Nos has liberado de tu juicio venidero. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte y amarte por todo lo que has hecho por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.